Mi esposo decía que yo solo quería retenerlo con un hijo, pero cuando descubrí que ya tenía una relación oculta con la secretaria desde antes, decidí que no me iría sin vengarme. Cuando pienso en todo lo que pasó, todavía me cuesta decidir si fue ingenuidad, fe ciega en el amor, o simple estupidez de mi parte. Mark y yo llevábamos juntos desde los 26, nos conocimos trabajando en la misma empresa, y por años fuimos la pareja que todos comentaban como el power couple del lugar. Él siempre tan encantador, siempre sonriendo, sabiendo decir lo justo para hacerte sentir especial, y yo, bueno, yo era la que lo apoyaba en todo. Si él quería cambiar de trabajo, yo le decía ve tras lo que sueñas. Si estaba estresado, yo le preparaba cenas, le hacía masajes, organizaba pequeños detalles para que se sintiera querido. Nunca pensé que ese mismo hombre, el que alguna vez me levantó en brazos jurándome que yo era la única que entendía su caos, iba a convertirse en la persona que más me haría dudar de mí misma. Siempre quise tener hijos. Nunca fue un tema de discusión al inicio porque ambos lo habíamos hablado y los dos parecíamos estar en la misma página. Queríamos formar una familia, pero no queríamos apurarnos. Pasaron los años, pasaron las mudanzas, pasaron los ascensos, y cuando cumplí 34, lo sentí con fuerza, o era ahora, o cada año iba a ser más difícil. No fue algo impulsivo, lo hablé con él muchas veces. Recuerdo que le decía en voz baja, mientras nos acomodábamos en la cama por las noches, Mark, tal vez podríamos intentarlo pronto, ¿no crees? Su reacción fue fría, seca, casi como si le hablara de una multa que teníamos que pagar. Decía que no era el momento, que sus proyectos estaban apenas despegando, que tener un hijo significaba sacrificar cosas que aún no estaba dispuesto a dejar. Y cuando empecé a insistir un poco más, cuando le dije que quizá nunca habría un momento perfecto, fue cuando soltó esa frase que se me quedó grabada como una puñalada. Lo que pasa es que tú quieres atraparme, ¿verdad? Tener un hijo es la forma de asegurarte que nunca me vaya. Me quedé mirándolo, sin saber si reírme o llorar. No podía creer que me viera así, que me creyera capaz de querer forzarlo a quedarse conmigo por medio de un embarazo. Pasé noches enteras dándole vueltas a esas palabras, preguntándome en qué momento lo había hecho sentir atrapado. Le preguntaba si había hecho algo mal, si había dicho algo que lo hiciera pensar así, y él solo respondía con evasivas, que yo estaba demasiado obsesionada con el tema, que debía tranquilizarme, que él no podía sentirse ahogado en una relación donde se esperaba tanto de él. Cada conversación terminaba en un muro, y yo, estúpidamente, empecé a pensar que el problema era yo. Me miraba al espejo, tratando de encontrar defectos, preguntándome si me había vuelto demandante, si le exigía cosas que él no podía dar. Pero como pasa siempre, lo que parecía un drama interno no era más que la punta del iceberg. Mark llegaba cada vez más tarde a casa, se encerraba en el estudio a trabajar, respondía mensajes que nunca me mostraba, empezó a dormir con el teléfono boca abajo y con la pantalla bloqueada. Cuando le preguntaba, se reía, decía que eran cosas del trabajo, que yo debía confiar en él, que no podía controlar todo lo que hacía porque eso no era sano. Y ahí estaba yo, una mujer que había confiado ciegamente durante años, sintiéndome poco a poco más pequeña, más insegura, más dudosa de mi propio instinto. Recuerdo perfectamente el día que todo cambió. Fue un martes por la tarde. Estaba doblando ropa, viendo una serie de fondo, mientras él se duchaba. Su teléfono estaba en la mesita del living, vibrando insistentemente. Al principio lo ignoré, pero tras la quinta notificación, mi curiosidad me ganó. Me acerqué, lo tomé en la mano, y ahí vi que estaba desbloqueado. No lo había hecho adrede, simplemente parecía haberse olvidado de cerrarlo. Me temblaron las manos. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, que respetara su privacidad, que no me convirtiera en esa persona. Pero otra parte, una que había sido aplastada tantas veces por sus evasivas, ya no podía más. Abrí los mensajes y ahí estaba, Julia. Su secretaria. Mensajes cargados de un cariño que yo no había recibido en meses. Frases como te extraño tanto, me vuelvo loca esperando el día en que podamos estar juntos sin escondernos, eres el mejor que me ha pasado. Tuve que sentarme porque las piernas me fallaron. Todo ese tiempo, mientras yo lo esperaba despierta, mientras yo lo cubría frente a sus amigos, mientras yo intentaba ser paciente, él estaba construyendo una vida paralela.
No pude ni gritar ni llorar en ese momento. Me quedé en silencio, escuchando el agua de la ducha correr, sintiendo que mi vida entera se acababa de fracturar en 1000 pedazos. Pero lo curioso de las traiciones es que, cuando te das cuenta, tu cerebro se divide en dos. Una parte quiere hacer escándalo, gritar, confrontarlo ahí mismo, tirarle las cosas, romperlo todo. Pero la otra se queda fría, analítica, calculadora. Porque ahí entendí algo muy claro, yo no iba a ser la mujer que lloraba mientras él se iba con su amante. Yo iba a ser la mujer que lo mirara destruirse a sí mismo, que le quitara cada base sobre la que había construido su mentira, que le dejara tan claro quién era yo, que jamás pudiera olvidarlo. Esa noche, cuando salió de la ducha, lo saludé como siempre. Le sonreí. Le preparé la cena. Hablamos de trivialidades. Y mientras él comía, yo lo miraba, y en mi cabeza ya estaba armando el plan. No sabía cómo ni cuándo, pero había tomado una decisión. Si él quería romperme, iba a tener que mirar cómo yo lo desarmaba pieza por pieza primero. Y yo, por primera vez en meses, me sentí en control. Actualización 1. Pasaron unas semanas desde que descubrí los mensajes, y durante esos días me dediqué a algo que jamás pensé que sería capaz de hacer: fingir. Fingí cada mañana mientras preparaba café y lo besaba en la mejilla para despedirlo. Fingí cada noche mientras me acurrucaba junto a él en la cama y escuchaba sus falsas palabras de agotamiento. Fingí mientras él recibía mensajes en el baño y me decía con una risa cansada que era el jefe pidiéndole informes de último momento. Y mientras tanto, yo lo observaba en silencio, grabando cada detalle en mi memoria, cada hueco en su historia, cada excusa mal armada. No lo confronté ni una sola vez porque sabía que si lo hacía, él se acomodaría, encontraría la manera de justificarse, haría lo que hacía siempre, voltearme la culpa. Así que decidí jugar a su juego, pero con mis propias reglas. Lo primero que hice fue acudir a un abogado. No uno cualquiera, sino uno de esos especialistas en divorcios que saben exactamente cómo protegerte cuando hay engaño de por medio. Recuerdo que entré a su oficina con una carpeta en la mano y las manos temblorosas, y apenas me senté frente a él, le dije que necesitaba entender cómo podía asegurarme de no salir perjudicada si todo esto explotaba. El abogado, un hombre mayor, de voz calmada y ojos atentos, me explicó cada paso, qué documentos debía reunir, qué pruebas serían útiles, cómo debía moverme financieramente, y sobre todo, cómo armar un caso sólido que me permitiera no solo divorciarme, sino llevarme la mayor parte de lo que nos pertenecía. Salí de esa reunión sintiéndome distinta. Ya no era solo la esposa herida, era una mujer con un plan. Mientras tanto, empecé a revisar las cuentas conjuntas con más detalle. Noté movimientos extraños, cargos de hoteles que yo no conocía, compras en joyerías, gastos en restaurantes a los que jamás me había llevado. Cada cargo era una bofetada silenciosa, pero también era una pieza más en mi rompecabezas. Así que abrí un archivo digital, donde iba guardando cada recibo, cada captura de pantalla, cada detalle. Revisé incluso los registros de su correo laboral, porque, aunque él pensaba que yo era demasiado torpe para saber cómo acceder, olvidaba que yo lo había ayudado a configurarlo años atrás. Y ahí encontré correos cruzados con Julia que iban más allá de lo laboral. Correos con tono coqueto, frases de doble sentido, planes de escapadas que coincidían sospechosamente con los días que me decía que tenía viajes de trabajo. Sabía que necesitaba más. Sabía que si quería aplastarlo realmente, no podía quedarme solo en sospechas y cargos bancarios. Así que hice algo que hasta entonces había considerado extremo, contraté a un investigador privado. Una amiga mía, que había pasado por un divorcio complicado, me recomendó a un tipo que se dedicaba exclusivamente a casos de infidelidad. Era discreto, eficiente, y sabía exactamente qué buscar. Le di toda la información que tenía, nombres, fechas, rutinas, lugares. Él se encargó del resto. Mientras el investigador hacía su parte, yo empecé a moverme en silencio en casa. Poco a poco, logré que Mark me firmara un poder para manejar parte de nuestras cuentas. Lo hice con la excusa de que quería ayudarlo a organizarse, que notaba que estaba muy estresado, que temía que se le pasaran pagos importantes. Él, confiado y distraído, firmó sin siquiera leer, riéndose y diciendo que yo siempre me preocupaba demasiado.
Empecé entonces a apartar pequeñas sumas a una cuenta personal, nada exagerado, solo lo suficiente para crear un fondo propio sin levantar sospechas. Y aquí viene la parte donde de verdad empecé a sentirme viva. Porque no era solo cuestión de reunir pruebas o proteger mi dinero, era cuestión de preparar el escenario para que cuando yo tirara la bomba, no quedara nada en pie. Sabía que Mark planeaba asistir a la fiesta anual de la empresa con Julia. Lo supe porque, entre los mensajes y los correos, hablaban de cómo por fin podrían aparecer juntos. Ya que la empresa había sido adquirida por otra firma y Mark estaba prácticamente asegurado para un ascenso que lo ponía por encima de cualquier escándalo. Lo gracioso es que Mark siempre me había dicho que yo no podía ir a esas fiestas porque eran para empleados solamente, así que jamás me había invitado. Este año, sin embargo, decidí que sí iba a estar allí. Y no como su esposa sumisa, sino como la mujer que iba a arrancarle la máscara frente a todos. Llamé a una diseñadora local, alguien que sabía hacer vestidos de impacto, y mandé a confeccionar un atuendo que fuera inolvidable. No quería pasar desapercibida, quería que todos me miraran. Mientras tanto, coordiné con el investigador privado para tener todas las pruebas listas, fotos, videos, capturas, registros. Quería que ese evento, esa noche, fuera el escenario de su caída. Cada día que pasaba, mientras lo miraba hablar por teléfono en el pasillo, mientras lo escuchaba reírse de chistes que no eran míos, mientras lo veía salir con prisa inventando reuniones que no existían, mi resolución se hacía más firme. No iba a dejarlo ir así de fácil. No iba a permitir que se marchara como si fuera él quien tuviera el control. Si él pensaba que podía usarme como excusa para no comprometerse, para no crecer, para no enfrentar su propia cobardía, estaba por descubrir que la mujer que creía ingenua, dependiente y desesperada por retenerlo con un hijo, era la misma que iba a sentenciarlo al vacío más humillante. Y lo mejor de todo es que, cuando sucediera, yo iba a estar allí, de pie, observando cómo el hombre que había jugado con mi vida miraba derrumbarse su castillo de mentiras, sin tener a quien culpar más que a sí mismo. Actualización 2. Cuando llegó el mes de la fiesta anual, yo ya había tejido mi red con tanto detalle que, honestamente, había momentos en los que me sorprendía de mí misma. Nunca pensé que fuera capaz de maquinar algo tan meticuloso, pero la traición tiene una forma extraña de despertarte habilidades que no sabías que tenías. Durante esas semanas, mientras Mark seguía yéndose temprano y regresando tarde, yo seguía construyendo mi arsenal de pruebas y preparando cada pieza de lo que estaba por venir. El investigador privado había cumplido su parte con una eficiencia que me resultaba casi poética. Fotos nítidas de Mark entrando y saliendo de hoteles con Julia. Videos de ambos besándose en el estacionamiento del edificio de la empresa. Registros de pagos con tarjetas. Incluso audios donde se les escuchaba hablar de lo cansados que estaban de esconderse. Todo lo guardé, clasifiqué y organicé en carpetas digitales e impresas, asegurándome de que, llegado el momento, no hubiera ni una grieta por donde él pudiera escabullirse. Mientras Mark parecía flotando en una burbuja de autocomplacencia, creyendo que tenía la vida bajo control, yo iba apartando cada vez más dinero a mi cuenta personal. Lo hacía en cantidades pequeñas pero regulares, lo suficiente para que, cuando todo estallara, yo pudiera empezar de cero sin preocuparme. Había consultado nuevamente con el abogado, quien me aconsejó ser extremadamente cuidadosa y no dar ningún paso impulsivo. Me explicó que una cosa era tener las pruebas de la infidelidad para ganar ventaja en el divorcio, y otra muy distinta era arruinarlo todo con un movimiento apresurado que pudiera volverse en mi contra. Así que me contuve, respiré hondo cada vez que Mark me abrazaba como si nada estuviera pasando, y me repetía a mí misma que la paciencia era mi mejor arma. La preparación para la fiesta fue otro capítulo aparte. Sabía que Mark y Julia planeaban hacer una pequeña aparición oficial, algo discreto, pero que les dejara claro a todos que eran algo más que jefe y empleada. Y yo, la esposa ignorada, la que él había dejado al margen todos estos años, iba a aparecer allí, no como una mujer despechada, sino como una reina dispuesta a presenciar la caída de su reino. Contacté a una maquilladora profesional, a un estilista, elegí un vestido que no solo era deslumbrante, sino que me hacía sentir poderosa, segura, inquebrantable. Cuando me miré al espejo esa tarde, antes de salir, me reconocí apenas. Ya no era la mujer que había pasado meses llorando en silencio, era alguien nuevo, alguien que no iba a rogar ni a pedir explicaciones, sino a ejecutar un plan perfectamente diseñado.
La noche de la fiesta, Mark me miró sorprendido cuando le dije que había decidido acompañarlo. Solté una carcajada interna al verlo titubear, claramente buscando una excusa para disuadirme. Pero me mantuve firme, sonriendo con dulzura, diciendo que después de tanto estrés necesitábamos una noche juntos, que estaba emocionada de ver a sus colegas y de compartir un poco de su mundo. Él no tuvo cómo negarse, y yo lo vi tensarse, probablemente repasando en su cabeza cómo iba a manejar la situación. Julia, por su parte, seguramente tampoco esperaba verme, porque cuando llegamos al salón y me vio al lado de Mark, su rostro se descompuso de una manera que pocas veces había visto. Me acerqué a saludarla, le dije que era un placer verla, que había escuchado mucho sobre ella, mientras le sostenía la mirada con una sonrisa helada. Pude sentir su incomodidad, su mirada nerviosa, el temblor apenas perceptible de sus manos mientras sostenía su copa. El salón estaba lleno de empleados, ejecutivos, socios, todos hablando, bebiendo, riendo. La música flotaba en el aire, las luces parpadeaban suavemente, y mientras Mark intentaba mantener su compostura, yo estaba contando mentalmente los minutos para que llegara mi momento. Tenía todo planeado con el encargado del sonido, le había entregado un pendrive con un video especial que, según yo, era un homenaje al trabajo de Mark. Había invertido semanas editándolo, asegurándome de que cada imagen, cada captura, cada audio estuviera ordenado para contar una historia que nadie podría malinterpretar. Cuando el encargado anunció que era hora del homenaje, todos se giraron hacia la pantalla gigante. Mark me miró, confundido, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El video empezó con fotos de Mark en la empresa, premios, reuniones, imágenes que parecían normales, inofensivas. Pero poco a poco, las imágenes empezaron a cambiar. Aparecieron fotos de Mark y Julia entrando a restaurantes, a hoteles, abrazándose en un estacionamiento. Luego vinieron los mensajes proyectados, con nombres y fechas, mostrando conversaciones demasiado íntimas para ser solo de trabajo. El murmullo en el salón creció, algunas personas tapaban la boca con las manos, otras miraban a Mark boquiabiertos. Julia se puso pálida, murmuró algo como "esto no puede estar pasando" y salió apresuradamente del salón. Mark intentó levantarse, pero todo pasó demasiado rápido. En menos de 10 minutos, la reputación que había construido durante años estaba hecha añicos frente a toda la sala. Cuando terminó el video, me levanté con calma. Le di una palmada en el hombro a Mark, que me miraba desencajado, y le susurré que le había dejado los papeles del divorcio sobre la mesa de la casa. Le recordé que ya no tenía acceso a ninguna de nuestras cuentas, que el apartamento estaba solo a mi nombre, y que todo lo que quedaba era suyo, el vacío, la vergüenza y la soledad. Mientras caminaba hacia la salida, sentí por primera vez en meses que podía respirar hondo, que no cargaba ya con el peso de sus mentiras. Al salir al aire fresco, tomé un taxi, me recosté en el asiento, y cerré los ojos. El conductor me preguntó si había tenido una buena noche. Me reí suavemente y le dije que había sido, probablemente, la mejor noche de mi vida. Porque entendí, en ese momento, que la verdadera venganza no está en gritar ni en destruir impulsivamente, sino en dejar que el otro se ahogue en las consecuencias de sus propias decisiones. Actualización 3. 2 semanas después de la fiesta, el silencio en la casa era casi irreal. Mark no había regresado la noche del evento, y durante los días siguientes, sus cosas comenzaron a desaparecer poco a poco. Primero fue su cepillo de dientes, luego algunos pares de zapatos, finalmente su ropa del armario. No hizo ningún intento de confrontarme, no tocó la puerta ni me llamó para gritarme o darme explicaciones. Supongo que, después de lo que sucedió frente a todos sus colegas, no le quedó ni el valor ni la dignidad para enfrentarme. Por supuesto, tampoco fue necesario. Yo sabía que mi mensaje había sido claro y que cualquier paso que diera en falso, cualquier intento de cuestionarme legalmente, estaba condenado al fracaso. Me había asegurado de blindarme bien antes de soltar la bomba, y la calma que sentía al ver cómo él desaparecía de mi vida era una confirmación de que había jugado mis cartas a la perfección. Pero la venganza no se detuvo ahí, porque aunque yo ya me había liberado de él, todavía quedaba el pequeño asunto de asegurarse de que su caída no tuviera redes para atraparlo. El investigador privado, que se había convertido en una especie de ángel guardián durante todo el proceso, me entregó un último paquete de información, documentos financieros.
Detalles de las cuentas personales que Mark manejaba, deudas que había ocultado, incluso pagos sospechosos a cuentas ajenas. Resultaba que Mark no solo me había traicionado sentimentalmente, sino que también había estado jugando sucio en el trabajo, desviando fondos de ciertos proyectos para cubrir gastos personales. Esos documentos, cuidadosamente organizados, los reenvié de forma anónima a la nueva dirección ejecutiva de la empresa, a los socios, a los auditores internos. No me importaba que me descubrieran, pero sabía que probablemente nadie imaginaría que yo estaba detrás. Todo lo que hice fue dejar que el ruido creciera donde tenía que crecer. Mientras tanto, Mark intentó contactarme una única vez. Fue un mensaje de texto, seco, sin adornos, sin disculpas reales, solo un podemos hablar, quiero arreglar las cosas. Lo leí con calma, lo dejé ahí, sin responder. No iba a darle el lujo de una conversación, ni mucho menos de un cierre emocional. Él había elegido su camino, y yo había elegido el mío. Cada noche, mientras me acostaba sola en la cama, sentía una mezcla extraña de alivio y de rabia. Alivio porque ya no tenía que cargar con sus excusas, con sus ausencias, con su desprecio disfrazado de indiferencia. Rabia porque, durante años, me había hecho dudar de mí misma, me había hecho creer que yo era la problemática, la necesitada, la que estaba desesperada por atraparlo con un hijo. A los pocos días, me enteré por conocidos que Julia había renunciado a la empresa. No lo hizo de forma elegante ni profesional, sino huyendo casi literalmente por la puerta trasera. Al parecer, después del video y del estallido del escándalo, los rumores dentro de la oficina eran incontrolables. No solo había sido expuesta como amante, sino que, además, había quedado claro que gran parte de sus privilegios laborales venían directamente de su relación con Mark. La humillación social, en ese contexto, fue total. Lo último que escuché de ella fue que había vuelto a casa de sus padres, en otro estado, y que había cerrado todas sus redes sociales. Mark, en cambio, tuvo un final aún más jugoso. Resultó que los socios no solo se sintieron traicionados por el escándalo romántico, sino que cuando empezaron a hurgar más profundo, gracias al material que yo les había facilitado discretamente, encontraron irregularidades financieras que no podían ignorar. Fue despedido, por supuesto, y no de forma amigable. Lo despidieron con cartas formales, amenazas de acciones legales si no devolvía ciertos montos, y una mancha en su currículum que difícilmente podría limpiar. Todo esto me lo contó una amiga en común que, aunque estaba horrorizada por todo lo que había pasado, no pudo evitar admitir que, de alguna forma, me había salido con la mía de la manera más precisa. No voy a mentir, hubo momentos en que me sentí sola, vacía, con un extraño hueco donde antes había estado nuestra vida juntos. A veces me despertaba en medio de la noche y, por costumbre, miraba hacia su lado de la cama, solo para encontrarlo vacío. Me dolía, sí. Pero cada vez que recordaba lo que había hecho, cada vez que pensaba en cómo él había jugado conmigo mientras planificaba una vida paralela, me reafirmaba en algo que se volvió mi mantra personal. Yo no era la mala de esta historia, y por una vez, había sido yo quien había manejado el tablero. Empecé a reconstruirme poco a poco. Me inscribí en un gimnasio, retomé viejas amistades que había dejado de lado durante el matrimonio, viajé un par de fines de semana sola, simplemente para recordarme que existía por mí misma. No por estar al lado de nadie. La terapia también me ayudó, necesitaba entender por qué había aguantado tanto, por qué había permitido que me manipulara tanto tiempo. Mi terapeuta me explicó algo que se me quedó grabado, no se trata de ser débil, me dijo. Se trata de que te enseñan a dar segundas oportunidades hasta que un día entiendes que quien te está aplastando ni siquiera se merece la primera. Así que ahí estaba yo, meses después de la gran explosión, viendo cómo el polvo se asentaba y entendiendo, con una mezcla de asombro y calma, que no me había ido de la relación derrotada. Me había ido como una mujer que había puesto las cartas sobre la mesa y había hecho que el hombre que intentó engañarla terminara derrumbándose por su propia arrogancia. Y aunque no niego que había heridas abiertas, que había días en que me dolía mirar atrás, también sabía que cada paso que había dado había sido necesario para recuperar algo que Mark jamás había valorado, mi propia dignidad. Actualización 4. 3 meses después del escándalo, mi vida parecía casi irreconocible comparada con la mujer que había sido al inicio de todo esto. El apartamento,
que había compartido con Mark durante años, se había transformado lentamente en un espacio mío, solo mío, libre de sus cosas, de su olor, de su sombra. Había cambiado los muebles de lugar, redecorado el dormitorio, incluso había tirado a la basura cada pequeño objeto que me recordara a él, sus tazas favoritas, las viejas camisetas que yo solía usar para dormir, los portarretratos de viajes que ya no significaban nada. Era un proceso doloroso, sí, pero también liberador. Cada caja que llenaba con sus cosas y sacaba por la puerta era como arrancarme una astilla enterrada en la piel. Por supuesto, Mark no desapareció del todo. Había intentado contactarme un par de veces más, cada intento más patético que el anterior. Primero fue un correo frío, formal, pidiéndome hablar de lo que había pasado, como si aún hubiera algo que conversar. Después, un mensaje de voz que escuché casi por curiosidad, solo para oírlo decir que no merecíamos terminar así, que había que darnos una oportunidad de arreglarlo. Me reí sola en la cocina cuando lo escuché, con una mezcla de amargura y satisfacción. No había una pizca de remordimiento real en su voz, solo ese tono que usaba cuando intentaba salirse con la suya, cuando trataba de mantener a las personas girando a su alrededor como satélites atrapados en su órbita. Lo borré sin responder. Sabía perfectamente que cualquier puerta que le abriera sería solo para que intentara manipularme otra vez. Lo que más me impresionaba era cómo había cambiado la narrativa social. Al principio, cuando la noticia de nuestra separación empezó a circular, mucha gente me miraba con lástima, como si yo fuera la esposa abandonada. La pobre mujer que había sido reemplazada por la joven y atractiva secretaria. Pero poco a poco, a medida que se filtraban los detalles del escándalo, a medida que la empresa empezaba a tomar medidas legales por las irregularidades financieras que yo había ayudado a destapar, la percepción cambió. Ya no era solo la mujer traicionada, era la mujer que había tenido el coraje de exponerlo todo, que había derrumbado un imperio de mentiras construido cuidadosamente durante años. Me llegaban mensajes inesperados de gente del trabajo, de conocidos, incluso de amigos de Mark, diciendo cosas como nunca pensé que él fuera capaz de algo así o realmente admiro cómo manejaste todo. No es que buscara reconocimiento, pero debo admitir que había algo profundamente satisfactorio en saber que, por una vez, la historia no se contaba solo desde su versión. En esos meses, trabajé intensamente en mí misma. Empecé terapia de forma regular, no solo para procesar lo que había pasado con Mark, sino para entender por qué había dejado que esa relación me desgastara tanto. Descubrí patrones que nunca había querido mirar, como había normalizado que él tomara todas las decisiones, como había ignorado mis propias necesidades para no incomodarlo, como había dejado que su constante invalidación erosionara mi autoestima. No fue fácil mirarme al espejo y aceptar todo eso, pero fue necesario. Porque entendí que la venganza, por perfecta que fuera, no servía de nada si yo no aprendía a reconstruirme después. En medio de todo ese proceso, surgió una oportunidad inesperada, un cambio de trabajo. Una empresa de otra ciudad me contactó, ofreciendo un puesto que no solo era mejor pagado, sino que además me permitía empezar de cero, lejos de los ecos de ese pasado. Lo pensé mucho, porque mudarme implicaba dejar atrás no solo el apartamento, sino toda la red de apoyo que había formado tras la separación. Pero al final, decidí que era exactamente lo que necesitaba. Me despedí de mis amigas más cercanas con una cena larga, llena de risas y promesas de visitas futuras. Empaqué mis cosas con calma, eligiendo cuidadosamente qué llevarme y qué dejar atrás, asegurándome de que, en mi nuevo comienzo, no cargara con nada que me atara a lo que había sido. Supe, por conocidos, que Mark estaba viviendo en el sótano de sus padres. Perdió su trabajo de forma definitiva, no logró encontrar otro puesto similar porque su nombre había quedado manchado en el sector, y Julia no solo lo había dejado sino que además, según los rumores, había intentado distanciarse de él de todas las maneras posibles. Supongo que, en algún rincón de su mente, él no entendía cómo había terminado así. Quizá pensaba que yo era la culpable, que había sido yo la que lo destruyó. Pero la verdad era mucho más simple, Mark se había hundido solo. Yo solo me aseguré de que las consecuencias lo alcanzaran, de que no pudiera escapar de lo que había hecho. Mientras organizaba mi mudanza, una noche me senté sola en el apartamento vacío, rodeada de cajas, con una copa de vino en la mano. Miré alrededor y pensé en todas las noches que había pasado allí, esperándolo,
preocupándome por él, dudando de mí misma. Y sentí algo que no esperaba, paz. No la clase de paz dulce y reconfortante, sino una paz dura, forjada a golpes, una paz que venía de saber que había pasado por una tormenta y había salido del otro lado, tal vez magullada, pero no derrotada. Y sobre todo, no había perdido mi dignidad. La venganza había sido solo el principio. Lo verdaderamente importante fue lo que vino después, levantarme, mirarme al espejo, y reconocer a la mujer que había sobrevivido a todo eso. Una mujer que no necesitaba retener a nadie para sentirse completa, porque finalmente había aprendido a sostenerse sola. Actualización final. Un año después de aquella noche en que abandoné el apartamento, la ciudad, los restos de mi antigua vida, me encuentro en un lugar que jamás habría imaginado. Si alguien me hubiera dicho, cuando estaba atrapada en esa rutina asfixiante al lado de Mark, que algún día caminaría por calles nuevas, con un aire distinto, ligera y sin cadenas, me habría reído incrédula. Pero aquí estoy, respirando profundamente mientras camino hacia mi departamento pequeño pero luminoso, con plantas en la ventana, un sillón que elegí solo para mí, y paredes que no guardan ninguna sombra de engaño ni de traición. El traslado fue duro, no voy a mentir. Los primeros meses en la nueva ciudad me pesaron de formas inesperadas. No porque extrañara a Mark, ese capítulo estaba más que cerrado, sino porque había que reconstruir todo desde cero, hacer nuevas amistades, acostumbrarme a un nuevo trabajo, aprender a estar conmigo misma de verdad. Había noches en que me sentaba en el balcón, escuchando la ciudad moverse bajo mis pies, preguntándome si todo lo que hice había sido necesario. Y aunque las dudas me rozaban a veces, nunca lograron instalarse. Porque cada vez que me preguntaba si me había excedido, si lo había destruido demasiado, la respuesta llegaba sola: no fui yo quien lo rompió. Fue él quien eligió mentir, engañar, humillar. Yo solo puse un espejo frente a él, y lo dejé enfrentarse con lo que realmente era. Las noticias sobre Mark seguían llegándome de vez en cuando, aunque cada vez con menos frecuencia. Al principio, amigos en común me escribían para contarme cómo había intentado buscar trabajo sin éxito, como nadie en el sector quería arriesgarse a contratar a alguien con ese historial. También me enteré de que había intentado contactar a Julia nuevamente, buscando alguna forma de reconstruir lo que habían tenido, pero ella lo bloqueó de todas las redes, según lo último que supe. Había cambiado incluso de número. El golpe social que recibieron ambos fue tremendo. Ninguno logró recuperar la posición que tenía antes del escándalo. Mark, al final, se quedó solo, aislado, consumido por sus propias decisiones. Y lo más trágico de todo es que jamás pareció entender el origen de su caída. En lugar de reflexionar, se convirtió en uno de esos hombres que pasean su resentimiento como un abrigo raído, contándole a todo el que quisiera escuchar que su exesposa lo había arruinado, sin asumir que todo lo que yo hice fue consecuencia directa de sus actos. Mientras tanto, yo construí algo distinto. Mi nuevo trabajo resultó ser un desafío maravilloso, lleno de aprendizajes, de gente valiosa, de proyectos que me motivaban de verdad. Empecé a salir con nuevas personas, no necesariamente en un plano romántico, sino para recuperar esa parte de mí que había dejado apagada tanto tiempo. Me permití disfrutar de pequeñas cosas, clases de cocina, caminatas al atardecer, cafés interminables con nuevas amigas que no sabían nada de mi pasado, que me conocían solo como quien soy ahora. Fue como quitarme una piel vieja y empezar a sentirme cómoda en una nueva versión de mí. La terapia siguió acompañándome durante todo ese proceso. Mi terapeuta y yo trabajamos mucho en cerrar el ciclo, en entender no solo lo que había pasado, sino también qué significaba para mí a largo plazo. No quería convertirme en alguien amargada, en alguien que cargara la traición como una medalla de dolor, repitiendo la historia una y otra vez. Así que hice un esfuerzo consciente por dejar de hablar de Mark, por dejar de convertirlo en el centro de mis relatos. Él había sido parte de mi vida, sí, pero no era lo único que me definía. Yo era mucho más que la mujer a la que engañaron. Era una mujer que había tenido el coraje de mirar la traición de frente, de tomar el control, de planear su salida, y de hacerlo con una frialdad que ni yo misma sabía que tenía. Eso era lo que quería conservar, no la historia de dolor, sino la historia de recuperación. Hubo un momento, hace poco, que me hizo darme cuenta de cuánto había avanzado. Fue una tarde común,
mientras paseaba por un parque, cuando recibí un correo inesperado. Era de Mark. Un último intento, supongo, porque ya habían pasado muchos meses desde que lo había bloqueado de todas partes. El mensaje era corto, casi desesperado. Decía algo como: sé que no merezco tu perdón, pero extraño lo que teníamos, quisiera que al menos pudiéramos hablar. Me quedé mirando la pantalla, no sintiendo rabia, ni tristeza, ni siquiera lástima. Lo único que sentí fue una distancia enorme, como si ese hombre que escribía esas palabras estuviera en otro universo, en otra vida que ya no me tocaba. Cerré el correo, lo eliminé, y seguí caminando. Sin mirar atrás. Sin volver a pensarlo. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer que no es perfecta, que tiene cicatrices, que ha cometido errores, pero que también ha aprendido a ser ferozmente protectora de sí misma. Sé que la venganza que ejecuté no fue solo para hacer caer a Mark, fue también para recordarme que yo valía, que no podía dejar que me borraran, que tenía derecho a luchar por mi dignidad. Y aunque ya no guardo odio ni resentimiento, tampoco olvido. Porque olvidar sería negar el aprendizaje, y yo no quiero olvidar. Quiero recordar cada paso, cada decisión, cada noche en que me dije a mí misma que no iba a dejarme hundir. La verdadera victoria, al final, no fue verlo caer. Fue verme a mí misma levantándome. Fue comprobar que no necesitaba retener a nadie para valer. Fue entender que mi historia no se acababa cuando él se fue. Mi historia apenas comenzaba.